Ya estamos listos y dispuestos para compartir a través de nuestras múltiples plataformas. Somos Corporación Municipal de Panguipulli, Radio Televisión Online. Les habla Claudia González, directora de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli, y me acompaña hoy día Laura Villares. Ella es médico, es parte del comité técnico asesor del área de salud de la corporación, y también vía Zoom nos acompaña el director del CESFAM de Panguipulli, don José Luis Elices. Como les comentaba, estamos muy preocupados desde el área de salud por la situación que estamos viviendo hoy día en la comuna de Panguipulli. Hasta el día de ayer teníamos 88 casos acumulados de COVID-19, con 18 casos activos, lo cual claramente va a ir en aumento. Esta situación ha ido, digamos, nos tiene bastante preocupados, y es por eso que quisimos hoy día hacer una conversación con los medios igual, para manifestar cuáles han sido o cuáles son las preocupaciones que tenemos actualmente. Es importante mencionar que a nivel país, ¿cierto? Los casos diarios o activos han ido disminuyendo. Sin embargo, en nuestra comuna no estamos viendo la misma situación. Ya a raíz del paso a paso o del momento que estamos viviendo de desconfinamiento o de apertura inicial, se han ido produciendo algunas situaciones, o estamos, digamos, autorizados para realizar algunas actividades. Y quizás producto de esto mismo han ido en aumento la cantidad de casos. ¿Ya? Por eso es que es importante que podamos revisar los números y cuáles son las situaciones que nos están poniendo a lo mejor en más riesgo de contagio. Dejo con ustedes a Laura para que nos cuente un poco de esto. Hola, muy buenos días. La situación en relación a algunos números, brevemente sí, vamos a mostrar unas imágenes también, para también conocer cuál es el trabajo que se está realizando a nivel comunal en relación a esta situación epidemiológica que nos está ocupando. Ese es el mapa regional COVID-19, la región de Los Ríos, del día de ayer, y ahí pueden observarse los números en relación a casos activos y acumulados de toda la región. Vemos que la comuna de Panguipulli está en un color naranja, eso indica cierto riesgo y cierto aumento en la incidencia de los casos, y la comuna de Valdivia, que está en color rojo. En el siguiente gráfico vamos a ver algo específicamente de la comuna de Panguipulli, y esto tiene que ver con la cantidad de test de exámenes de PCR, que es el examen específico que se realiza para la enfermedad de COVID-19 en la comuna. Esto es más que nada para que vean que cada uno de estas líneas que se ven en este gráfico, de estas barras, es una semana desde que hemos empezado la pandemia, y ahí se ve cómo iniciamos con muy poquitos cantidad de test en la comuna de Panguipulli, pero han ido en aumento. En las últimas semanas se han mantenido siempre alrededor de 100, e incluso en la semana anterior. Hay que destacar que estos gráficos que estoy mostrando son hasta la semana epidemiológica 35, que es la semana que pasó, y contarles que durante la última semana estamos casi llegando a 200 exámenes de PCR semanales. Y también es importante destacar que estos exámenes incluyen todo lo que se realiza en la atención primaria, o sea, en todos los centros de salud familiar, postas y SECOF de la comuna de Panguipulli, Chohuenco, Neltume, Coñaripe, Liquiñe, el CEFAM de Panguipulli, también el hospital de Panguipulli, y también están incluidos los test que se están realizando desde hace ya un mes en la modalidad de testeo activo, que es una forma también de búsqueda hacia personas asintomáticas, que es una estrategia que se está implementando, como digo, ya hace más de 4 semanas, y que también está realizándose fuertemente en estos momentos y en esta semana, la semana pasada y esta semana con mucho más fuerza. En el otro gráfico les puedo mostrar, esto es los test PCR por 1000 habitantes. Esto es un poco más específico, pero solamente contarles
que lo que se nos está pidiendo, por lo menos a nivel regional, es que se supere una cifra de 3 test PCR por 1000 habitantes. Nosotros la hemos superado ampliamente. En este momento estamos en una cantidad de 5,6 examen por 1000 habitantes. Se está testeando de una manera fuerte, de una manera activa. Eso es lo que es importante recalcar. En la cantidad de exámenes que se hacen por cantidad de habitantes, estamos haciéndolo de una buena manera. Y en el próximo gráfico vemos en las líneas de color celeste los test PCR que van saliendo negativos y en color naranjo los que van saliendo positivos. Y en la línea que está por detrás se ve el porcentaje de positividad. Ese es un número un poco más técnico, pero que ustedes habrán visto que en las conferencias de prensa a nivel nacional siempre se hace referencia a él. Y este porcentaje de positividad, lo que podemos ver en esa línea es que durante la última semana ha subido mucho, ¿ya? Y eso tiene que ver con la cantidad de test positivos en proporción salen de la cantidad de test de PCR totales que se hacen en la comuna. Así que en el próximo gráfico se ve solito el porcentaje de positividad para que se vea y se refleje. Esta es la situación que estamos viviendo actualmente. Hayamos estado con una situación como de bastante tranquilidad, donde el porcentaje de positividad estaba en torno a 0 y en este momento tenemos un porcentaje de positividad en la comuna de 9,32, lo cual es importante. Y la última imagen es solamente para reflejar una situación muy puntual y actual. Aquí yo volqué datos que tienen que ver con los casos activos que tenemos en la comuna de Panguipulli hasta el día de hoy y los ordené por grupos etarios, significa por edades, para que veamos que en este momento el mayor grupo de personas que están confirmadas no son adultos mayores, por suerte, que en realidad es el grupo de riesgo, ¿sí? Y que el mayor grupo de personas que están con confirmación de la enfermedad de COVID-19 está en torno al grupo etario entre 20 y 39 años. Son personas jóvenes y en su mayoría hombres. Esta es como una caracterización del momento actual, los casos activos que tenemos en la comuna de Panguipulli al día de hoy. Eso le podríamos contar en relación de imágenes. Yo decir también que es importante recalcar que la situación que se está viviendo actualmente epidemiológica tiene mucho que ver con, no hay que descontextualizarlo, digamos, de la situación a nivel nacional, de esta apertura que hubo. Entonces, hacer la lectura completa de lo que estamos viviendo en este momento tiene que ver con este paso a paso, con la mayor flexibilidad para realizar ciertas actividades y también quizá por algunas medidas que se han relajado a nivel poblacional y que es importante en este momento tomarle el peso y poder evaluarlas adecuadamente en relación a estos datos. Sí, también es importante mencionar que detrás de estos números, digamos, hay un equipo importante trabajando para poder hacer la pesquisa oportuna de estos pacientes. Entonces, el área de salud formó 2 comités que están a cargo, digamos, de ir revisando los casos que van saliendo día a día. Hay un comité que va realizando la trazabilidad y ahí hay una parte importante de funcionarios de la APS que están llamando diariamente a los casos positivos para poder detectar los contactos y poder ir aislando a los usuarios, o sea, a los pacientes que van resultando positivos o que tienen alto riesgo de tener el virus por haber sido contacto estrecho de los pacientes positivos. Y además hay otro equipo que va evaluando la situación epidemiológica de la comuna y va revisando a qué grupo se va a ir testeando de forma activa, que es lo que decía Laura, que es el testeo a las personas asintomáticas, que no presentan síntomas y que es importante también ir evaluando porque recordemos que el virus está circulando entre nosotros y mucha gente puede tenerlo sin presentar síntomas, por lo tanto no va a consultar a los centros de salud y es importante poderlos testear, identificar y aislar para que no sigan contagiando a otras personas.
Así que ahora le voy a dar el pase a José Luis para que nos cuente un poco cómo está realizando todo este trabajo el CESFAM Panguipulli, porque es importante también señalar que de los 18 casos activos, 17 corresponden a la zona urbana de Panguipulli. Sí, bueno, buenos días a todos. Gracias, Claudia. Bueno, efectivamente comentarles que nuestro CESFAM desde el día 13 de julio se hizo la transferencia o se hizo el traspaso de la estrategia de trazabilidad desde la autoridad sanitaria, ¿cierto?, a la atención primaria. Y nosotros en esa fecha ya habíamos conformado un equipo que está trabajando, como bien decías tú, en el seguimiento de los casos positivos y sus contactos estrechos. Actualmente tenemos alrededor de 24 o 25 casos activos en la comuna. Ya, no todos están en el reporte, probablemente hoy día van a aparecer más casos positivos. El día de ayer no aparecieron, pero tuvimos 7 casos positivos más. Por lo tanto, acumulados en este minuto, casos activos, tenemos 25. Y más de 40 contactos estrechos que estamos llamando. ¿Ya? Por lo tanto, ha sido una situación preocupante que no la habíamos visto. Es lo que yo llamo la semana más negra hasta el momento de lo que va corrido del año desde que se inició la pandemia en cuanto a la cantidad de contagios que llevamos en la comuna. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente nuestro CESFAM está preocupado y hemos tenido algunas complicaciones en relación a la estrategia de trazabilidad, ¿ya? Que es parte de esta estrategia ministerial, esta estrategia nacional llamada TTA o Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, ¿ya? En la cual, ¿cierto?, nos asignan la misión de poder cercar los casos a través de esta estrategia de trazabilidad, en la cual tenemos que mantener un contacto con los pacientes diarios, con los pacientes positivos y sus contactos estrechos mientras dure la evolución de su enfermedad. ¿Ya? Por lo tanto, las complicaciones que hemos tenido básicamente han pasado, ¿ya? Porque hay un porcentaje de pacientes, tanto positivos como contactos estrechos, que no están entregando la información adecuada, ¿cierto?, para poder hacer una trazabilidad efectiva. ¿Ya? Y eso nos ha complicado, ¿cierto?, esta última semana, ¿ya? Debido, obviamente, que un gran porcentaje de los pacientes que se han diagnosticado o que se han confirmado corresponden, como dijo la doctora Villares, a un porcentaje alto, digamos, a pacientes jóvenes, ¿ya? Y los cuales, ¿cierto?, hemos visto un importante relajo en el último tiempo. Si ustedes ven, ¿cierto?, en la vía pública, muchos pacientes jóvenes no están utilizando mascarillas, no están respetando las distancias físicas, ¿cierto? Y eso nos ha llevado actualmente al escenario que tenemos, que es muy preocupante pensando, ¿cierto?, en que vienen semanas en las cuales culturalmente, ¿cierto?, hay más movilidad, como la semana, ¿cierto?, de las fiestas patrias. ¿Ya? Por lo tanto, es una preocupación importante para nosotros ya poder hacer una trazabilidad efectiva, y por eso también hago un llamado ya a nuestra población joven ya a poder, ¿cierto?, preocuparse de seguir las medidas preventivas, las medidas, digamos, que se han indicado ya con mucho tiempo, ya para poder con esto, ¿cierto?, detener el avance que estamos viendo en este minuto. Nosotros creemos que vamos a terminar la semana con cerca de 30 casos activos, ya una situación muy preocupante. Ya el día lunes tuvimos más casos nuevos, que Valdivia. Ya el día lunes tuvimos 9 casos positivos, ya, y Valdivia tuvo 7. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos llama a una tremenda alerta, ¿ya? Y que obviamente ha generado una tensión en la red, ¿ya? Sobre todo en la atención primaria, que estamos, ¿cierto?, en este minuto tomando una gran cantidad de test en el CESFAM, en horario de SAPU, en el hospital también,
¿ya? Pero vemos por otro lado, ¿cierto?, una falta de rigurosidad en la entrega de información que están realizando los pacientes, ya que están saliendo positivos y sus contactos estrechos, ¿ya? Muchas gracias, José Luis. Queríamos ahora dejar la palabra a los medios por si quieren hacer alguna pregunta. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Radio San Sebastián por acá, como director de la radio, me identifico hoy día. Hay una preocupación constante por la poca fiscalización. ¿De quién es la labor de fiscalizar, por ejemplo, algunos locales comerciales, algunos restaurantes, la actividad deportiva amistosa que se ha producido durante los fines de semana en algunas canchas de fútbol? Lo que preocupa, obviamente, porque no hay un control, no hay una sanitización del lugar. Por lo tanto, tengo entendido que va a haber una reunión extraordinaria de la Comisión de Deportes del Consejo Municipal, donde se va a analizar esto con los presidentes de cada una de las ligas de fútbol existentes en nuestra comuna y con otras entidades deportivas también, para poder ir buscando una solución a esto, ¿ya? Porque ahí no hay un control, digamos, y nadie se hace responsable. Cuando uno consulta al Servicio de Salud de Valdivia, ¿y quién fiscaliza esto? La pelota queda ahí rodando, pero no hay nadie que lo haga. Nuestro municipio sabemos que no tiene la cantidad de inspectores para poder, obviamente, hacer un seguimiento a esto, pero hay lugares, y nosotros nos hemos percatado de eso, donde no usan mascarilla, donde no hay alcohol gel, donde obviamente se dice ¿quién fiscaliza? Los inspectores municipales, carabineros, el ejército, ¿quién? Porque hasta el momento, reitero, no se hace esa fiscalización. Aparte que se entrega la recomendación, que está bien, por altoparlantes, en la plaza, afiches, en las radios, estos mismos programas, estas conferencias de prensa, ¿a quién le corresponde el rol de fiscalizar, de que eso se esté cumpliendo, de que las medidas se estén cumpliendo? Y si no hay nadie, o si hay alguien que le corresponda, pero no está cumpliendo esa labor, yo creo que es urgente llamar también a una reunión de coordinación, y que sea carabineros y que sea el ejército, que se hagan presente, por ejemplo, en el centro de la ciudad, en los bancos, porque ustedes saben que se hacen filas interminables en los supermercados, en los bancos, en los lugares de mayor acceso, con el cobro del 10%, ahora viene la segunda cuota de pago para algunos, que se va a empezar a ejecutar, hay otros nuevos que se van a sumar a su cobro del 10%, entonces la acumulación de gente está en su punto peak. Panguipulli es un verano más ahora en estos días de invierno y comienzo del mes de septiembre, donde, en fin, son tantas las características que uno pudiera mencionar, donde se aglomera mucha cantidad de gente y donde también vemos a muchos papás que andan con sus niños y los niños no usan su mascarilla, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que sería bueno de coordinar un trabajo con carabineros y con el ejército, ya que estamos en un estado de excepción, que ellos puedan fiscalizar, porque lo hemos visto otras veces que han estado en el centro de la ciudad, pero exigir a los adultos que usen sus mascarillas, que traten de lo posible de protegerse contra esto, porque reitero, esto no es un chiste, esto no es algo que ya pasó, que viene el tiempo bueno y nos vamos a relajar, que viene la primavera, que fiestas patrias. Imagínense lo que va a significar esto para fiestas patrias. Ayer escuchábamos de parte de la Seremi que por lo menos se suspendió cualquier tipo de actividad, fondas, ramadas y todo eso, porque obviamente es lo lógico, ¿no? Pero vamos a ver que también eso se cumpla con el objetivo de que obviamente tengamos menos contagiados. Así que yo creo que por ahí va la pregunta en relación a quién fiscaliza esto. Y si no se está fiscalizando, ¿cómo podemos lograr que eso efectivamente se fiscalice en forma definitiva? Bueno, respecto a su pregunta, el rol fiscalizador lo tiene solamente la Seremi de Salud, ¿ya? Esta función la podría delegar, pero para eso se necesita preparar a la gente. Ya nosotros estamos claros y le hemos hecho saber a la Seremi de Salud que la fiscalización no está siendo efectiva porque ellos no tienen suficientes fiscalizadores. De hecho, en Panguipulli no hay fiscalizadores, ¿ya?
la única forma que nosotros tenemos en este momento es denunciar en Carabineros, ¿ya? Carabineros en este momento es el que podría tomar el rol de controlar y ellos avisar a Ceremi para que Ceremi realice el sumario que corresponde o implemente la sanción correspondiente. Pero en este momento la Ceremi está con una cantidad muy baja de fiscalizadores. Es un problema que nosotros como corporación hemos visto que lo está viendo toda la región y por lo cual se ha solicitado que puedan instruir a más funcionarios para realizar esta labor. Y tengo entendido que la Ceremi envió un oficio a las municipalidades para ver si hay funcionarios disponibles en la municipalidad que puedan, en comisión de servicio, quedar como funcionarios fiscalizadores de la Ceremi, pero para eso igual necesitan tener una capacitación previa. Así que por el momento la forma de realizar nosotros o de contribuir es que si alguna persona, por ejemplo, ve que un usuario está incumpliendo la cuarentena o hay un restaurante que está con una mayor cantidad de personas que las que le corresponden, se debe hacer el llamado a Carabineros, ellos acudir en el momento y ahí llamar a la Ceremi para que ellos puedan realizar la fiscalización. Ahora, ¿qué pasa con...? Por otro lado, había una recomendación, una carta que fue enviada al Consejo Municipal por este comité técnico que obviamente funciona en nuestra comuna y que recomendaba, nosotros igual habíamos enviado un oficio al alcalde de cerrar la plaza de juegos de la Nueva Costanera. Yo creo que eso ya debiera tomarse una decisión definitiva al caso y extremar las medidas, porque si estamos en un tema bastante complejo con aumento de contagios, hemos visto también en este sector que ha llegado mucha gente de fuera de nuestra comuna los fines de semana, cuando el día está bonito, ¿cierto? Los mismos habitantes de nuestra comuna hacen uso de este espacio y hacen uso de los juegos infantiles. Ahí tampoco no hay un control en que haya, por ejemplo, un dispensador de alcohol gel, alguna situación. Sabemos que la responsabilidad es de cada papá, de cada mamá que lleva a sus hijos, pero también van sin mascarilla, el metal y el plástico, ustedes saben mucho más eso, el virus se mantiene por mucho más tiempo, ahora tenemos niños también contagiados, entonces yo creo que nos demoramos mucho de repente quizás en poder tomar la decisión, teniendo en cuenta que ahora sí estamos en un aumento de casos y que este sector pudiera ser un vector importante de contagio, sobre todo para los niños que van a jugar ahí en ese lugar. Sí, claramente la recomendación está hecha, la recomendación se hizo por la aglomeración de personas y el alto contacto con superficies. No es recomendable que esté abierta esa área de juegos, eso se hizo la recomendación. Al igual que también el comité técnico en su momento hizo las recomendaciones del caso cuando comenzó la etapa de desconfinamiento, haciendo este llamado que la situación no había cambiado, la situación epidemiológica no es distinta, una disminución en la cantidad de casos dentro de la región no significaba que las medidas debieran cambiar. Y bueno, y seguimos viendo ahora las repercusiones de lo que ha sucedido. Yo quiero hacer énfasis entonces en que la situación que estamos viviendo en relación al virus o a la presencia del virus es la misma que cuando comenzó la pandemia. Esto no va a cambiar de manera sustancial hasta que haya otro tipo de solución, la vacuna, por ejemplo, que es lo que estamos esperando. Hasta ese momento es normal que pueda haber momentos en que uno realice otro tipo de actividades, por ejemplo, de trabajo o impostergables de la vida de cada una de las personas, pero si nosotros no seguimos manteniendo los cuidados en relación a las actividades sociales, a los eventos sociales, familiares o deportivos, como también se nombró, vamos a tener continuamente esta situación que estamos viviendo ahora, porque cada evento social actúa como un evento amplificador del contagio. Quiere decir que en una fiesta o en una reunión con alta afluencia de público, donde claramente las medidas de protección, de distanciamiento físico, de uso de mascarillas no se están respetando, el contagio se amplifica
y las consecuencias son las que estamos viendo en este momento. Así que hacer énfasis en este tipo de actividades y tener en cuenta que hasta que no tengamos la vacuna, la forma de contrarrestar los efectos de esta enfermedad y de esta pandemia es a través de lo que ya se ha nombrado, que es la trazabilidad, que significa identificar a los casos confirmados en el momento oportuno y aislarlos para cortar la cadena de contagio, para que esto no siga amplificándose, para que no contagie cada persona a mucha cantidad de gente. Y para eso es súper importante reiterar lo que también ya se dijo, y es que cuando las personas que son confirmadas se les hace la encuesta telefónica, que es para justamente hacer la trazabilidad, eso significa saber dónde la persona se contagió y también evitar que siga contagiando a otras personas, es importante dar la información necesaria para poder hacer esa investigación epidemiológica y en este punto recalcar que esa información es confidencial. Es información que se entrega a personal de salud que está capacitado para realizar esta encuesta y que es información que es confidencial. Por lo cual es súper importante colaborar en estos momentos y poder dar esa información. Y por último también contarles que se está haciendo activamente un testeo en este momento, por ejemplo, en Panguipulli, en poblaciones y también en instituciones educativas. Se estuvo realizando también en comercios y lo digo porque también es importante estar dispuesto a testearse aunque uno esté asintomático, porque también esta es la forma que tenemos de buscar activamente el virus en personas aunque no tengan los síntomas. Claramente si uno está asintomático, si tiene síntomas propios de la enfermedad, tiene que acercarse al centro de salud, al hospital para hacerse el test, pero en los lugares donde se está llevando esta estrategia adelante de buscar, de testear activamente, también es importante estar dispuesto a poder testearse, ya que conocemos que el virus está circulando masivamente y que además puede estar en la forma asintomática y nosotros no lo vamos a saber. Así que colaborar en estas instancias de testeo, de trazabilidad, que en este momento son lo que tenemos para poderle darle control a la situación que estamos viviendo mundial. ¿Más preguntas? Muestreo, ¿cierto? De PCR y todo lo que eso significa. Pero ¿cuál va a ser el plan de...? Yo había pedido la palabra. Con esto termino, por eso dije por último. ¿Cuál va a ser el plan que se va a seguir ahora de aquí en adelante para poder obviamente tener una captación más profunda de lo que es el tema del COVID-19? Bueno, el plan, como estaba comentando Laura, es continuar realizando el testeo y la trazabilidad de los casos. Esto es muy importante, ya que así podemos pesquisar rápidamente a las personas que pudieran ser contacto de los casos positivos. En eso consiste la trazabilidad, investigar a los casos positivos, con quiénes estuvieron en los últimos días, y a esos contactos hacerles seguimiento telefónico y examen PCR cuando corresponda. Y por otro lado, hacer testeo activo. Eso significa hacer testeo a la gente que está sin síntomas, pero que pertenece a algunos sectores de riesgo. Por ejemplo, gente que está en contacto con mucha gente, como son, por ejemplo, los funcionarios del comercio. Ya se empezó esta actividad de testeo activo con supermercados, farmacias, comercios. Hemos estado trabajando en Choshuenco, en Coñaripe, en Panguipulli. Y también se está testeando ahora, estamos partiendo por las poblaciones también y también con recintos educativos. Lorena, ¿tenías una pregunta? Sí, hola, mi nombre es Lorena, de Radio 18 de octubre. Me gustaría saber si para el periodo de fiestas patrias, si bien no son tantos días, pero si va a haber algún plan particular para abordar el aumento del flujo de personas, no solo personas que habitan este territorio, sino que además turistas, visitantes de otros lugares que se van a acercar seguramente a nuestra comuna. Y me imagino, por ejemplo, tal vez una especie de control sanitario u otra acción que vaya en esta línea de poder hacer algo
más particular para esta fecha? Gracias. En realidad, lo que se viene para las fiestas patrias y bien adelante para toda la época que viene, digamos, de mayor turismo en la región es bien preocupante. Las acciones que se pueden realizar desde aquí de los locales son bien focalizadas. Se está trabajando, digamos, activamente para conocer cuáles son las estrategias que los grupos DART o a nivel nacional, la Ceremi tiene pensado implementar, como son los cordones sanitarios, por ejemplo, en distintos lugares específicos del país, pero por ejemplo los cordones sanitarios, las barreras sanitarias no son de resorte, digamos, local. Entonces lo que se está tratando es de coordinar acciones para poder dar mayor seguridad, digamos, en esas fechas, y la campaña, digamos, comunicacional que se puede hacer de llamado a la población a tratar de actuar con responsabilidad durante estas fechas que se avecinan. Por la parte local, el trabajo más fuerte y que se lleva, digamos, todo el peso, digamos, de lo que los equipos están realizando ahora tiene que ver con esta estrategia de aumentar cada vez más la cantidad de test que pueden realizarse en la comuna, llegar a más cantidad de gente en el testeo tanto activo como pasivo, identificar adecuadamente las personas que están con la enfermedad, hacerle seguimiento a cada una de estas personas también, que no es menor destacar que estas personas reciben seguimiento por 2 semanas para ver su situación clínica, mantenerlos aislados, conocer sus contactos, y eso en realidad es un trabajo arduo que los equipos ahora están cumpliendo con refuerzos, pero igual con mucha dificultad, porque son los mismos equipos que siguen desarrollando sus acciones habituales de trabajo de atención primaria, sus trabajos habituales que tienen que estar realizando de prestaciones impostergables dentro de los centros de salud. Así que súper importante, digamos, destacar el esfuerzo que se está haciendo con las acciones que corresponden específicamente al área de salud y a los centros de salud de atención primaria. Y la coordinación que se está realizando en otras acciones más globales es también, como le digo, a través de la red, microred local, el Servicio de Salud, la Ceremi y los grupos DART, que son los que tienen más que ver con lo que son los cordones sanitarios y la relación más directa con la Ceremi. Pero no es de resorte tan local la pregunta, digamos, que tú nos haces, Lorena. Yo quería complementar un poco la pregunta de Carlos en relación a la fiscalización. Comentarles que en la Ceremi existe un departamento de acción sanitaria, ¿ya?, que se encarga, digamos, de la fiscalización. Ellos reciben denuncias a través de 2 teléfonos, que son el 226-5105 y el 226-5107. Aparte de eso, también reciben denuncias en la OIRS virtual que tiene la Ceremi de Salud. Por lo tanto, ellos son los encargados, como decía Claudia, de realizar la fiscalización. Ahora, por otra parte, Carabineros tiene también la instrucción de poder fiscalizar los aislamientos, las cuarentenas efectivas de los pacientes que estén contagiados. Y para eso disponen de información que está en línea, digamos, con la Ceremi de Salud, donde tienen una base de datos de los pacientes, digamos, positivos y de sus contactos estrechos. Por lo tanto, ellos también pueden fiscalizar en el caso de que un paciente que esté positivo, ¿cierto?, no esté cumpliendo con su aislamiento. Carabineros tiene la facultad, a través del artículo 318 del Código Penal, poder detener a ese paciente, ¿cierto?, a ese usuario, y ponerlo a disposición de tribunales, porque también se arriesga a una multa que es no menor. Por lo tanto, eso Carabineros también tiene orden o tiene instrucciones, digamos, de poder colaborar en esa función de fiscalizar principalmente a los pacientes, digamos, que estén positivos y a sus contactos estrechos. Director, ¿me escucha? O directora. ¿Sí? De Radio México. Consulta. Ustedes han manifestado una preocupación importante respecto del número de crecimiento de casos y que aparentemente va a crecer ya en los próximos días.
¿A quién le atribuyen finalmente este aumento explosivo de casos? ¿Tiene que ver con que nos hemos relajado como sociedad? ¿Tiene que ver también a lo mejor con las medidas del plan paso a paso? ¿Cuál sería esa atribución? Sí, yo creo que tal como se ha expresado hasta el momento, obviamente es una conjunción de factores, pero en la cual en mi evaluación personal tiene mucho que ver la situación que se vivió en relación al desconfinamiento y a la apertura a ciertas actividades. Obviamente la situación que se vivió a nivel individual, familiar y poblacional desde el inicio, no sé, marzo, abril, a lo que se está viviendo actualmente no es la misma y uno lo ve, también lo vive cuando sale a la calle, cuando ve cómo está actuando en general toda la población. Yo considero que sí hubo una cierta relajación de medidas a nivel general. En la calle se ve mucho movimiento, mucha movilidad de personas. Sabemos que la movilidad en general es un factor súper importante a tener en cuenta en los contagios, y también el relajamiento de medidas tales como, por ejemplo, el uso de mascarilla, que es obligatoria en la vía pública, o el distanciamiento físico que debe verse. El aumento de actividades que, como dijimos al inicio, sabemos que había ciertas actividades que estaban autorizadas a realizarse debido a este plan paso a paso y a la etapa 4 donde la región estaba inmersa. Sin embargo, nosotros desde el inicio hicimos la lectura de que esto igual era complejo. Es complejo porque a la vez que entendemos que es necesario retomar ciertas actividades importantes, sobre todo productivas y económicas, también se entiende que esto se amplifica de manera de que se retoman muchas otras actividades, y las consecuencias son las que estamos viendo en este momento, teniendo en cuenta, repito, que la situación de la circulación del virus, del coronavirus, a nivel nacional, a nivel mundial, no ha cambiado. Y tampoco el nivel inmunitario de la población. Entonces, esa situación es la misma, por lo cual tenemos que seguir haciendo énfasis en las mismas medidas que desde el inicio. Claramente vamos a estar pasando por estas etapas en donde vamos a ir cambiando de un paso a otro, vamos a avanzar, vamos a retroceder, según lo que estime a nivel nacional el Ministerio y el Gobierno, pero eso no puede hacer que cambiemos nuestras medidas de protección personal, que son lo que nos va a ayudar a poder mantenernos en la mejor situación posible hasta que haya una vacuna. Y eso tenemos que pensar, que por más que se esté hablando activamente de que la vacuna está lista, esto es algo que todavía va a demorar. Todavía tenemos que pensar que eso es para el otro año, para quizás mitad del otro año, y durante este tiempo lo único que tenemos a la mano para cuidarnos son las medidas que nosotros podemos tomar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, y no relajar esas medidas. Yo creo que es una conjunción de factores, es difícil hablar de uno solamente, pero yo hago el análisis de que el avance hacia el desconfinamiento, también un poco el cansancio en general que estamos viviendo como población ya de tantos meses acumulados, de mantener esta situación nueva para todos y súper compleja, son factores que tienen que ver, y yo evalúo al ver la comunidad y la comuna de Panguipulli en la vía pública que sí ha habido un cambio y sí tiene que ver con la situación que estamos viviendo. Y ese es el llamado también a tomar mayor responsabilidad, porque como ya dijimos, vienen meses aún más complejos de turismo, de fiestas patrias, más adelante verano, eclipse, son muchas cosas que vamos a tener que enfrentar en esta comuna turística y que son súper importantes tomarlas con hartas responsabilidades. Bueno, para ir concluyendo, vamos a pedirle a José Luis que quiera decir algunas palabras finales a la comunidad. Sí, bueno, efectivamente en estas semanas difíciles que hemos tenido, donde se ha tensionado todo nuestro sistema también de salud, y donde hemos visto este notorio aumento de casos, hacer un llamado a nuestra población, digamos, a que pueda seguir las indicaciones. Yo creo que en un principio tuvimos un comportamiento que nos permitió controlar de cierta forma la cantidad de contagios. Hoy día no es casualidad que tengamos
aumento de casos. Esto va en relación con lo que decía la doctora Villares, ¿cierto?, de una relajación por parte, digamos, de la población y que tiene que ver, que es multicausal en realidad, ¿ya? Pero debemos hacer un esfuerzo en poder controlar esta situación, sobre todo por nuestra población más vulnerable, ¿ya? Sabemos que quizás a los jóvenes el coronavirus no los afecta en forma tan significativa o en forma tan grave como lo puede hacer en un adulto mayor o lo puede hacer en un enfermo crónico. Y yo creo que eso es lo que debemos llamar, ¿cierto?, a la empatía de nuestro, sobre todo de el grupo de pacientes o el grupo, digamos, de población más jóvenes, ¿ya?, que se pongan, ¿cierto?, en el lugar de que sean más empáticos y que logren, ¿cierto?, también contribuir a que esta pandemia la podamos controlar. Ya, la situación que está viviendo Panguipulli, ¿no?, es una situación puntual dentro de la región. Si bien es cierto, hay muchas comunas que no tienen casos nuevos todos los días y tienen muy pocos casos acumulados, activos. Ya nosotros estamos en segundo lugar a nivel regional, después de Valdivia, ¿ya? Y eso nos preocupa porque eso en algún minuto, si es que esto sigue aumentando, va a llegar necesariamente al grupo de población más vulnerable, más frágil, ¿cierto? Y ahí podríamos estar lamentando, ¿cierto?, pérdidas de vidas humanas, ¿ya? Y eso es lo que obviamente no queremos. Por lo tanto, mi llamado principal, ¿cierto?, es a toda la comunidad, pero principalmente a nuestro grupo de jóvenes, ya, que nos ayuden, que se comprometan, ¿cierto?, a seguir las medidas que ha instruido la autoridad sanitaria, ¿cierto?, y nuestro Ministerio de Salud para poder controlar esta pandemia y que también, ¿cierto?, nos ayuden en nuestras estrategias que estamos siguiendo, ¿cierto?, de trazabilidad ya de los casos positivos y sus contactos estrechos, entregando la información fidedigna que, tal como se dijo, ¿cierto?, es confidencial, ya, y que solamente tiene la finalidad de poder establecer un cerco, ya, un cerco de forma efectiva, ¿cierto?, y con esto podamos detener la cantidad de contagios que llevamos en este momento. Y también, bueno, agradezco a todos los medios presentes hoy día y finalmente el llamado es a la comunidad, ¿no es cierto?, a seguirse cuidando. Todas las medidas que ya han mencionado, ¿no es cierto?, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos, son las únicas formas que nos van a mantener, digamos, un poco más protegidos de este virus que, como tal, como lo decía Laura, se mantiene presente y se va a mantener presente durante harto tiempo hasta que no tengamos la vacuna. Así que muchas gracias a todos y espero que nos veamos pronto. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram.